Buenas, os doy la bienvenida de nuevo a La Choza Digital. En el vídeo de hoy os voy a explicar qué son las tiras LED direccionables, cómo funcionan, qué tipo hay, qué debéis tener en cuenta antes de comprarlas y cuál es su consumo. Posteriormente os enseñaré cómo utilizar el software WLED, un firmware para SP32 que nos va a permitir controlar de forma muy sencilla nuestras tiras LED, incluyendo miles de efectos, integración con Home Assistant y con otros sistemas. Las tiras LED direccionables, como puede ser esta, son tiras LED que con solo 3 cables nos permiten controlar todos los LED de la tira y hacer pequeños efectos donde cada uno de los LED se controla de forma independiente. Si recordáis el vídeo de los LED RGB, os expliqué que cada uno de estos LED estaba compuesto por 3 pequeños LED, uno de cada color. Y para ello necesitamos 4 cables, un tierra, que era común para todos, y un cable por cada uno de estos pequeños LED. Bien, entonces, ¿cómo hacen estas tiras LED para que con un solo cable de datos podamos tener cada uno de los LED en un color diferente? Pues el truco está en que estos LED, además de los 3 pequeños mini LED, incorporan un chip, el cual se ocupa de controlar estos LED para generar el color que queramos. El funcionamiento consiste en que un microcontrolador, por ejemplo un SP32, va a generar una lista de colores y se lo va a enviar al primer LED. Este va a coger el primer color y enviará el resto de los colores al segundo LED, que cogerá el primer color y enviará el resto al tercer LED, así hasta que se acabe la tira. ¿Recordáis cuando el profesor le daba un taco de exámenes al primero de la fila, cogía el suyo y se lo pasaba a los de atrás? Pues básicamente lo mismo. Lógicamente debemos enviar tantos colores como LED tengamos en nuestra tira. Si enviamos menos, los últimos LED se quedarán apagados. ¡Profe, a mí no me da examen! ¡Profe! Si buscamos adhesivos LED en AliExpress, nos van a aparecer cientos de resultados. Tendremos las tiras normales, como las que os he enseñado anteriormente, pero también lo tendremos en otros formatos. Por ejemplo, este formato hace mucho para los árboles de Navidad. Por apenas 12 euros podremos comprar más de 20 metros. Tendremos con forma de farolillos, tendremos como LED independientes e incluso lo tendremos en forma de matriz para hacer una pantalla 2D. Una de las partes más interesantes de estas tiras LED es que podemos cortarlas por donde queramos. Lo único que tenemos que hacer es el corte y volver a soldar los puntos dejando un cable en medio del tamaño que nosotros queramos. Ojo, las tiras LED tienen posición, hay que fijarse en la flecha. Si la ponemos al revés, no funciona. La mayoría de las veces un chip va a controlar un único LED, pero en determinadas ocasiones nos podemos encontrar que un chip controla 4 o 5 LED, haciendo que todo esto tenga exactamente el mismo color. Esto es especialmente habitual en las tiras más baratas o en las que son de tipo COP, haciendo que estas tiras funcionen por tramos. Dependiendo de los efectos que vayamos a realizar, es posible que no funcionen correctamente, puesto que vamos a ver que va a trozos. Y de forma parecida debemos tener en cuenta los LED por metro. Los LED por metro nos indican cuántos LED hay en un metro. Cuanto más LED por metro tengamos, los efectos serán mejores, pero claro, también aumentará tanto el precio como el consumo. Y hablando de consumo, estas tiras LED no son eficientes. En la mayoría de las ocasiones, estas tiras tienen un consumo de 0,3 vatios por LED, que puede no parecer mucho, pero una tira de 5 metros suele ser unos 300 LED, lo que equivale a 95 vatios. Lógicamente, cuando están todos los LED encendidos al máximo de brillo y en blanco, normalmente su consumo es menor, pero hay que tenerlo en cuenta si lo queréis como un sistema de iluminación. Además, aunque tengamos los LED apagados, los chips que incorpora siguen consumiendo, porque al final todos los chips consumen. Su consumo es aproximadamente de 1 vatio por cada 200 LED, lo cual hace que los 5 metros consuman 1,5 vatios. Y envolver toda la habitación, que en este caso sería unos 13 metros, tendremos un consumo de 4 vatios mantenidos estando la luz apagada, lo cual es un poco raro puesto que una luz normal encendida pues consume eso, unos 4 vatios. Afortunadamente hay una solución muy sencilla para esto, consiste en añadir un pequeño relé que cuando estén todas las luces apagadas pues desconecte toda la corriente y deje de consumir. ¿Qué pasa? Mirad la factura de la luz. No estoy hecho de pasta, sino de carne humana y esqueleto. Es hora de desenchufar estos electrodomésticos vampíricos que hincan sus colmillos en nuestros enchufes color crema para saciar su infame sed de electrones. Lámpara, ordenador, escalera de Jacob. ¿Cuánto tiempo lleva esto funcionando? No sé. Otro aspecto relacionado con el consumo es la caída de tensión. Cuando tenemos tiras LED que superan los 5 metros, es bastante habitual ver que los últimos LED brillan menos, debido a que el voltaje que le llega es inferior que el de los primeros. Esto se nota especialmente con tiras de 5 voltios y cuando tenemos los brillos muy altos. En brillos bajos y con pequeños efectos apenas se nota. La solución a este problema suele ser o bien añadir la alimentación también en la parte final de la tira, o utilizar tiras LED de 12 y 24 voltios, cuya caída de tensión es bastante menor. Bien, ya hemos elegido la tira LED que más nos conviene. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues debemos elegir el microcontrolador. En este caso voy a proponer dos opciones, la barata y la cara. Como opción barata podemos utilizar cualquier SP32. En este caso os propongo el SP32 Super Mini, que es esta pequeña placa.
Lo único que tenemos que hacer es realizar 3 soldaduras e instalar WLED. Tiene un poco de trabajo, no es muy grave, pero hay gente que el soldador pues le asusta. Como alternativa, para aquellos que quieran ya una solución comercial prácticamente hecha, podemos comprar uno de los diferentes dispositivos que venden con WLED ya instalado. Por ejemplo, el producto de SMLI, el A1... Por ejemplo, el producto de SMLI, el A1SLWF-03. Un dispositivo con el cual será conectar y funcionar. Concretamente es este. Lo único que tenemos que hacer es conectar la tira LED aquí, apretar unos tornillos, no hay que soldar ni nada, y podremos tanto alimentarlo con 5, 12 o 24 voltios. No tendremos que usar alimentación externa en caso de usar tiras LED de mayor voltaje. Acepta todo. También tiene conexión USB, en caso de que tengamos una tira de 5 voltios, pues simplemente lo conectamos por USB y funciona. Y además, como premio, incorpora un micrófono, con lo cual podremos sincronizar nuestros LED con la música que esté sonando. Y todo de forma automática. Bien, una vez ya hemos elegido el hardware que vayamos a utilizar, el siguiente paso es configurar el software. Como ya he comentado, en este caso vamos a utilizar WLED. Está especialmente enfocado a tiras LED direccionables, aunque funciona con tiras LED normales también, pero pierde gracia. Podremos instalarlo directamente desde Chrome, sin tener que instalar nosotros nada en local, y se configura todo a través del navegador web. Funciona de forma totalmente local y se integra con múltiples aplicaciones, no solo con Home Assistant, sino con programas, por ejemplo, de Ambilight para crear esos pequeños efectos muy chulos que sincronizan la imagen de la tele con las luces de detrás. Entre otras muchas funciones, nos permiten dividir nuestra tira LED en múltiples luces para controlarlas de forma individual. También nos permite limitar el consumo máximo que vaya a tener nuestra tira LED. Esto es especialmente útil si estamos usando una fuente de alimentación relativamente pequeña y no queremos que se nos queme. Finalmente, también indicar que permite añadir componentes externos. Por ejemplo, si a alguien se le fuese la olla y quisiera hacer un componente para, no sé, simular un Tetris, pues se podría. Bien, ahora que tenemos todo esto claro, el siguiente paso será instalarlo. Para instalar WLED, lo único que tenemos que hacer es ir a Google Chrome, install wled.me, conectamos nuestro ESP32 por USB y pulsamos en instalar. Aquí nos debería aparecer nuestro ESP. Si no aparece, pulsamos en cancelar y nos va a ofrecer instalar los drivers. Instaláis los drivers correspondientes y volváis a probar. Hacemos clic y pulsamos en instalar WLED. Bien, una vez haya terminado de instalar, pulsamos en siguiente y nos pedirá configurar el Wi-Fi. Y pulsamos en conectar. Y ya está, ya lo tenemos instalado. Podemos pulsar en visitar dispositivo y veis que está conectado a nuestra red local. En el caso de que esté utilizando dispositivos que ya trae WLED instalado, lo que harán será configurar una red Wi-Fi. Deberemos conectarnos a ella, la contraseña es WLED1234 y configurar directamente el Wi-Fi. Para ello iríamos a Config, Wi-Fi Setup y aquí colocamos el nombre de nuestra Wi-Fi y la contraseña. Y pulsamos en conectar y ya funcionaría. El siguiente paso ahora es configurar nuestra tira LED. Para ello vamos a LED Preference y debemos indicar el chip que lleva, normalmente va a ser el WS281, pero como veis soporta muchísimo. De hecho también soporta tiras LED normales como la de apagado o encendido, las que funcionan en blanco o RGB. También deberemos seleccionar el orden de los colores, normalmente GRB, cuántos LED tiene, en mi caso tiene 300 LED, y el GPIO en el que está conectado, que mi tira LED está en el 3. Ahora, si subimos un poco, nos indicará que nuestra tira LED puede llegar a consumir hasta 17 amperios, pero que normalmente con unos 6 amperios será más que suficiente. Igualmente nos indica que ahora mismo la está limitando a un máximo de 850 mAh. Aquí debemos indicar el máximo que ofrece nuestra fuente de alimentación para evitar que nos pasemos. En este caso yo voy a colocar una fuente de alimentación de 2000 mAh y pulsamos en guardar. Una vez tengamos WLED instalado, el siguiente paso será conectar la tira LED junto con la fuente de alimentación a nuestra placa. Ahora podemos seleccionar, por ejemplo, el color azul, el rojo y el verde. En caso de que los colores no saliesen de forma correcta, deberíamos cambiar el orden. Aquí veis que hay cientos de efectos que podremos utilizar. Y aquí además tenemos las paletas de colores. Aquí ya tenéis un buen rato para entreteneros eligiendo los diferentes colores y efectos que hay disponibles.
Ahora que todo está funcionando de forma correcta, el siguiente paso será añadirlo a Home Assistant, que como veréis es muy fácil y en la mayoría de las ocasiones lo va a reconocer solo. Para añadirlo a Home Assistant, simplemente iremos a notificaciones y nos aparecerá que ha encontrado un dispositivo nuevo. Pulsamos en añadir, enviar y listo, ya está configurado, no hay que hacer nada más. Ahora aquí podemos ver nuestras luces y podemos ver que podemos apagarlas. Podemos controlar el brillo, el color y además los diferentes efectos. Básicamente vamos a tener una integración perfecta. Bien, ahora voy a enseñar cómo configurar una tira LED para que se muestre como varias tiras LED de forma individual. Esto es especialmente útil, por ejemplo, si estamos utilizando la tira LED para adornar unos escalones y queremos que se vayan encendiendo de forma progresiva. Para dividir nuestra tira LED, lo que debemos hacer es crear segmentos. Para ello pulsamos en añadir segmento e indicamos el primer LED y el último LED de nuestro segmento. En este caso voy a hacer segmentos muy pequeños, por ejemplo empezará en el 0 y llegará hasta el 5. Lo vamos a llamar escalón 1. Pulsamos en OK y añadimos otro. Aquí ya vemos que empieza en el 5, pues hasta el 10. Escalón 2. Para podermos controlar estos segmentos de forma independiente. Ahora, por ejemplo, podemos apagar este segmento y tenemos los otros dos segmentos encendidos. Pues lo podemos cambiar de colores. Este lo vamos a poner en rojo y el segundo en azul. Lógicamente, si vamos a Home Assistant, no aparecerán los diferentes segmentos para poder controlarlos de forma individual. Como habéis visto, WLED nos ofrece muchísimas opciones para configurar nuestras tiras LED. Desgraciadamente, solo permite controlar tiras LED. Existen algunos módulos externos, pero poca cosa. Es posible que para determinados casos tengamos que recurrir a SP Home para controlar las tiras LED, puesto que él también tiene compatibilidad. Sin embargo, no ofrece tantas opciones como WLED. Y antes de que me lo preguntéis, sí, voy a explicar cómo hacer el panel del Tetris, pero de una forma un poco especial. Lo veréis en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente.